¿Cómo están, estimados y estimadas? A continuación seguiremos con la segunda parte de la clase de hipertensión arterial crónica. Entonces vamos a seguir hablando de la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, vamos a tener consecuencias estructurales de la hipertensión arterial. Fíjense, no se olviden de este detalle, va a haber aumento de la resistencia vascular periférica o sistémica, ¿ya? Por vasoconstricción, y también se va a producir hipertrofia del ventrículo izquierdo, pregunta de prueba. Acuérdense que, por eso la importancia de anatomía, que en anatomía dividimos el corazón en dos partes, corazón derecho e izquierdo. Corazón derecho recepciona la sangre desoxigenada proveniente de todo el organismo, ¿no es cierto? La recepciona y la envía al pulmón. En el pulmón ocurre el proceso de hematosis, de oxigenación de la sangre, y luego esa sangre regresa al corazón izquierdo. Y el corazón izquierdo, físicamente el ventrículo izquierdo, va a inyectar la sangre al resto del organismo. Por lo tanto, pregunta de prueba, el aumento, la poscarga, que el mecanismo fisiopatológico para explicar la hipertensión arterial crónica, el que aumenta y se hipertrofia es el ventrículo izquierdo, no el derecho. ¿De acuerdo? Ahora, el derecho puede aumentar en la hipertrofia cuando hay una resistencia vascular pulmonar. Van a escuchar ustedes también hipertensión pulmonar. Cuando escuchen la palabra hipertensión pulmonar, estamos hablando del territorio de la arteria pulmonar hacia el pulmón, que generalmente ocurre debido a procesos secundarios respiratorios, del aparato respiratorio, ¿ya? Pero acá, pregunta de prueba, es el ventrículo izquierdo. No se olviden de eso. Que en etapa incipiente, en etapa inicial, por eso es importante el diagnóstico, podemos calmar todo, ¿no es cierto? Si tomamos la providencia del caso, podemos hacer que sea reversible, ¿ok? Esa es la importancia del diagnóstico precoz, no cuando el corazón está dañado, no cuando las estructuras vasculares están dañadas con esta arteriosclerosis que está florida, está muy acentuada, y que en este corazón que se hipertrofió, pero en el fondo un corazón hipertrofiado, corazón grande, que en el fondo refleja el avance de la patología, no es tan bueno porque va a frenar su expectativa de vida del paciente. Vamos a ver que hay hipertrofia de la pared vascular cuando el estímulo es constante en el tiempo, de tal forma que se reduce el lumen por donde pasa la sangre y por lo tanto aumenta la resistencia vascular por esta hipertrofia de la pared vascular, que son cuentos diferentes a lo que es la hipertrofia del ventrículo. ¿Ok? Y por lo tanto, en este proceso se va generando también aumento del tejido conectivo a nivel de corazón, a nivel vascular también, aumento el colágeno en el fondo, que va haciendo que sea más rígido la estructura. ¿Okay? Y con eso va perpetuando también que se altere la autorregulación que tienen a nivel local y a nivel sistémico. La importancia del sistema simpático del cerebro y el barorreflejo en la regulación de la presión arterial. La importancia que tiene en el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto?, el sistema simpático. De tal forma que cuando aumenta la presión arterial, ¿no es cierto?, debiera haber una reducción del tono simpático y debiera haber, ¿no es cierto?, un incremento del tono parasimpático en este vaivén, en este feedback en el cual la presión arterial va a estar de acuerdo a las demandas a nivel periférico. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y la hipertensión se puede producir porque hay un incremento de la frecuencia cardíaca debido a una mayor cantidad de concentración de catecolamina, de la hormona adrenalina, mayor cantidad de descarga del sistema simpático. ¿Ok? Causa, en este caso, reajuste del tono simpático a un mayor nivel. Esto se produce en forma crónica, por eso es importante que un hipertenso va funcionando en el tiempo de acuerdo al daño que se va produciendo, se va adaptando en forma fisiopatológica, ¿ya? De tal forma que el cuerpo pareciera que no pasa nada, pareciera que está todo ok, todo funciona ok, hasta el día menos pensado que lo ubica todo. Interrupción central a nivel de barorreflejo
que van ayudando a la regulación del sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? En una de esas causas importantes hay una menor distensibilidad, ¿no es cierto?, a nivel de arteria por estas placas ateromas y por lo tanto a nivel de la distensibilidad del seno carotidio por efecto de la edad, por un proceso normal, fisiológico. Pero recuerden que en el paciente hipertenso está más exacerbado, está más acelerado este proceso. ¿Ok? Aquí vemos otra hipótesis con respecto a la fisiopatología de la hipertensión arterial, como la importancia de la regulación de la insulina, cuando se produce resistencia a la insulina, justamente en pacientes que están en sobrepeso, justamente en pacientes que están con obesidad, por eso la relación que es muy interesante. ¿Ok? Esto hace normalmente la insulina, ¿no es cierto?, que en forma crescendo va activando, en forma crescendo, va activando el sistema simpático y con esto, según los requerimientos, va a aumentar la presión arterial, ¿ya? Pero cuando hay una menor función, la insulina va a producir una vasodilatación de los vasos, con esto un descenso de la presión arterial y con eso mantiene una normopresión, una presión normal estable en este vaivén, en la cual la insulina tiene mucha importancia. Cuando la insulina tiene que ver con el suministro de glucosa, ¿ya?, de glucosa en todas las células del cuerpo. ¿Ok? Y cuando se altera por esta resistencia a la insulina, ya no funciona tan bien esta insulina por una resistencia por receptor, ¿no es cierto? A veces falla también en la producción de la insulina, pero aquí están hablando de la resistencia, de tal forma que esto se produce en pacientes que están en sobrepeso y sobre todo en obesos, sí o sí en el tiempo. Por tanto, aquí se mantiene un estrés metabólico dado que el sistema simpático se mantiene en forma elevada todo el tiempo, no hay feedback, ¿ya? Y lo tiene que hacer porque ya se reguló, de tal forma que hay acción pesora aumentada a raíz de este aumento del sistema simpático, ya no es increciendo, es desordenadamente, está en un nivel muy elevado. Y lo otro que hay una atenuada acción vasodilatadora a nivel vascular por esta resistencia a la insulina, de tal forma que se produce un menos descenso, un menor efecto en el descenso de la presión arterial. De esta forma, la presión va aumentando lentamente, lentamente, lentamente en el tiempo. ¿Ok? Y se adapta, y se adapta, y se adapta al cuerpo. De acuerdo, entonces hemos visto todos estos conceptos de la presión arterial con su gasto cardíaco y la relación directa que tiene con la resistencia vascular periférica, que se tienen que aprender ustedes, esta formulita. ¿Ok? Que les voy a preguntar. Saber que el paciente, ya hablábamos que se va a tomar el paciente en reposo siempre, una golondrina no hace verano, al menos que el paciente esté sintomático, que así va a ser verano. ¿Qué significa eso? Que el paciente es descompensado, le tomamos la presión a cualquier paciente y está con la presión a las 9, sí nos dice cosas. Y si el paciente está sintomático, significa que aumentó en forma aguda. Pero para hacer el diagnóstico necesitamos en reposo evitar factores para hacer un diagnóstico de hipertensión. Que después la pregunta es un hipertenso primario, esencial o secundario? ¿Ok? Que lo vamos a ir estudiando y viendo la evolución del paciente y la clínica y la historia previa al diagnóstico del paciente. Por lo demás, evitar, ¿no es cierto?, sustancias estimulantes, etcétera, que hablamos hace un rato. En general, una golondrina no hace verano. Generalmente cuando uno tiene una presión, a cualquiera le puede subir la presión en algún minuto, por X razones. Y por eso hay que tomarlo en forma distanciada, promediar, hacer varias tomas, lo que se llama seguimiento al paciente, en diferentes horarios y ojalá siempre, si el paciente refiere a algunos síntomas, tomarlo también en esos momentos. ¿Bien? Pero por lo menos 2 medidas para promediar. Insisto, seguimiento. Ahora, ¿por qué? Porque el paciente puede quedar con medicamentos y los medicamentos a veces son devastadores para el paciente, sobre todo en los tratamientos iniciales. El paciente se descompensa porque son muy potentes los medicamentos. En un paciente que estamos en este vaivén que sí que no, que estamos en el diagnóstico, que parece que sí, que se nos pasó, etc. Por eso siempre vamos a ver que en general tienen que saber ustedes que los hipertensos siempre los tratamientos tienen que ir creciendo, al menos que estemos yugulando una crisis, estemos bajando una crisis hipertensiva.
increciendo, le vamos dando en bajas dosis, vamos subiendo, está estandarizado, y depende de la experiencia, ¿no es cierto?, del médico, pero en general tiene que ser usted que se da en forma de dosis baja para no causar estas molestias, que el paciente se asusta y siente que se va a morir, ¿ya? Porque le bajó en forma muy violenta la presión, ¿de acuerdo? Son potentes los medicamentos, ¿ya? Pero un hipertenso crónico le damos un mecanismo, no pasa nada, un segundo mecanismo, no pasa nada, 3 mecanismos, no pasa nada. Vamos a verlo después con respecto a los tratamientos, ¿a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? ¿Ok? Muy bien. Eso ya lo contestamos, ya vimos esta parte de la volemia, la importancia, acuérdense la volemia. La volemia depende del compartimento del agua, la volemia depende del retorno venoso, ¿ok? Depende de la reabsorción y activación de la hormona antiurética, ¿de acuerdo? La volemia. La resistencia vascular periférica, acuérdense, el sistema simpático y el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, que depende directamente del volumen expulsivo con sus 3 variantes. Regular, acordarse que el riñón regula a través del eje renina, angiotensina, aldosterona la presión arterial, pero además regula la volemia, regula el equilibrio de los electrolitos, y eso todo tiene que ver con la presión arterial. ¿Ok? Y a nivel cardíaco vimos cómo el volumen sistólico expulsivo a través de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga van a incidir la presión arterial. Y a través de la frecuencia cardíaca dada por la acción del sistema nervioso autónomo sobre el sistema eléctrico del corazón. Hay que hacer la confirmación diagnóstica, ya hablamos, fíjense acá, excepto cuando hablamos de crisis hipertensiva. Y lo otro importante, este detalle, que no sale en los libros, pero es importante el detalle. Si un paciente puede ser la primera toma que yo haga el diagnóstico, no necesite 2 tomas, ni 3, ni 4, ni 5. Por lo siguiente, si un paciente tiene 160, supongamos, de presión con 100, y el paciente no siente nada, no tiene ningún síntoma, a eso me refiero, no tiene tinnitus, no tiene cefalea, no está descompensado, no siente abombamiento a la cabeza, no está mareado, ¿no es cierto?, no tiene fotopsia, ese paciente es hipertenso crónico. ¿De acuerdo? Si ustedes tuvieran una presión en reposo de 160 y 100, estarían muy descompensados, pensando que son normotensos ustedes. ¿Me siguen? Porque eso tiene que ver con la actividad física, y la actividad física, la presión cuesta que aumente. Si el corazón puede funcionar bien aumentando un poquito la presión. Cuando hacemos actividad física no se nos va la presión a las nubes, va a aumentar la presión, pero en un rango fisiológico muy estrecho. ¿De acuerdo? Lo que va a aumentar es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, corazón y pulmón van de la mano, acuérdense de detalles, pero no por eso yo cuando estoy corriendo me va a aumentar la presión en las nubes, ¿de acuerdo? Tanto en un paciente, si tomamos presiones moderadas hacia arriba y el paciente está sin síntomas, por supuesto yo le puedo tomar la presión 1 vez, 2 veces, 3 veces y preguntarme, ¿está el aparato, el esfigmomanómetro, está bueno, está calibrado, está bien, está ok? Le tomo nuestro aparato, le sigo preguntando al paciente cómo se siente, ¿ya? Y lo calmo, no, chequeo, estamos haciendo un chequeo de rutina, estoy viendo si el aparato está calibrado o no. ¿Ok? Esa es la salvedad en el primer diagnóstico, ¿eh? Uno no necesita hacer un seguimiento. Ese paciente es crónico, si no siente nada, con unas presiones altas, no siente nada, es crónico. Yo debo indicarle, ¿no es cierto?, inmediatamente medicamento, por lo tanto va a pasar a control médico inmediato. ¿Ok? Muy bien. Exámenes, me interesa tomar exámenes, me interesa chequear al paciente. Acuérdense siempre los exámenes generales, en general, acuérdense el hemograma, dentro de los exámenes generales, el clínico de creatinina, que aquí estamos midiendo función renal. Aquí vemos al paciente hipertenso, ¿eh? Pido hemograma siempre, el chequeo tiene que ser, si no hay hemograma no hay un chequeo general de ningún paciente. Y ya vemos que el hemograma, el tejido hematopoyético lo es todo, ¿ya? Puede denotar también malas funciones por patología que tenga el paciente, ¿eh? Por lo tanto, no es que el hemograma no esté relacionado con el hipertenso, nos puede arrojar mucha información además. ¿Ok? El clearen, creatinina, nos mide función renal. Les comento que la segunda causa de insuficiencia renal en todo el mundo y en Chile es debido a hipertensión arterial crónica. Por eso pedimos función renal.
un clearance de creatinina. ¿Cuánto está depurando el riñón? Estamos midiendo función renal. Esto es un examen bastante específico, ¿no es cierto? Para ver la función. O sea, en un paciente hipertenso diabético, vamos a ver que tenemos que pedir siempre un examen de función renal, un clearance. No sé si vieron este concepto en fisiología, imagino que sí. Clearance, el funcionamiento del riñón, depuración, cómo depura, cómo elimina, cómo está funcionando el riñón en el fondo. Electrolito, un perfil bioquímico, de todas maneras, orina completa. ¿Ok? Dentro del perfil bioquímico hay parte del perfil lipídico, puedo pedir también un perfil lipídico completo, pero en general los exámenes que uno habla de generales es el hemograma, función renal, perfil bioquímico y un electrocardiograma. Y estamos hablando de un paciente hipertenso, ¿eh? ¿Ok? Que pedimos un poquito más cositas. ¿De acuerdo? Aquí es clave en el estudio del paciente del corazón, el examen más básico que debe tener todo paciente y cualquier persona dentro del examen físico general, es la foto de cómo está el corazón. Y esa foto la da el electrocardiograma en reposo, que nos da mucha información en el electrocardiograma en reposo. ¿Qué nos dice si el corazón está grueso o no? Si el ventrículo izquierdo está hipertrofiado o no. Si el ventrículo derecho está hipertrofiado o no. Si la aurícula derecha e izquierda está hipertrofiada o no. Si hay valvulopatía, ¿no es cierto? Nos dice en forma indirecta. Si hay alteraciones del circuito eléctrico del corazón, alteraciones de los marcapasos, ¿ya? Nos dice también la enfermedad del nodo sinusal, bloqueos de rama, bloqueo completo, bloqueo incompleto, ¿ya? Etcétera. O sea, el electrocardiograma nos da mucha información, mucha. Infarto antiguo, silente en algunos pacientes. Ondas Q, que vamos a ver después, ¿ya? También uno puede en el electrocardiograma puede ver el infarto, lo va a ver cualquier, de ahí hacia adelante todos los electrocardiogramas van a arrojar la onda Q patológica del infarto antiguo que tuvo, es la huella que queda, ¿ya? Por tanto, el electrocardiograma es un examen básico de todo paciente hipertenso y por lo demás de cualquier examen general. Radiografía de tórax no interesa. Me interesa un poquito ver si el corazón está grande o no en la radiografía de tórax. No se pide rutina, si sale alterado el electrocardiograma, pide una radiografía de tórax, ¿ya? Está hipertrofiado, me está diciendo el corazón en el electrocardiograma. Quiero saber cuán hipertrofiado está, si es concéntrico o excéntrico, vamos a ver después. ¿Creció hacia adentro, concéntrico o hacia afuera? Está dilatado, ¿ya? Y eso nos puede arrojar la radiografía de tórax, ¿ya? Con también aumento de presión y ver reflujo, ver alteraciones del corazón con edema a nivel pulmonar, a nivel de intersticio, producto de un problema de falla cardíaca como resultado de una hipertensión arterial. ¿Ok? Les comento que la causa más importante en los países desarrollados y en Chile de insuficiencia cardíaca, que causa insuficiencia cardíaca, es la hipertensión arterial crónica. ¿Ok? Por eso aquí cobra de vital importancia el seguimiento. Salió alterado pido radiografía. O si está muy sintomático el paciente también, está con tos, quiero saber si el problema es un edema pulmonar, un edema intersticio producto de una insuficiencia cardíaca debido a la hipertensión arterial, o es un problema respiratorio por otra etiología, que no tiene nada que ver, o las dos cosas. Examen especial que nunca se hace por alguna razón que no entiendo, un fondo de ojo del paciente. Fíjense que los oftalmólogos en general no hay chequeo para los pacientes hipertensos y para los pacientes diabéticos. Este debería ser dentro del examen de rutina en el diabético hipertenso, ¿ya? Mostrando hemorragia, mostrando alteraciones vasculares a nivel del fondo de ojo, a nivel de la retina. La segunda causa de ceguera en Chile es la hipertensión arterial. La primera es la diabetes. ¿Ok? Van de la mano, casi en pacientes diabéticos hipertensos, generalmente. ¿Ya? ¿Ok? TAC cerebral se lo amerita, sobre todo para ver accidentes vasculares. Vamos a ver por un ratito más que hay accidentes vasculares propios del hipertenso que son chiquititos. Un dolor de cabeza fue su accidente vascular. Un pequeño mareo, un pequeño atontamiento fue su accidente vascular. Pero el TAC cerebral nos va a ayudar para el diagnóstico. ¿Ya? Nos va a gritar, va a denunciar a los múltiples accidentes vasculares lacunares, chiquititos que ha tenido el paciente que le van causando demencia.
Por lo tanto, un paciente hipertenso en el tiempo va sufriendo microinfartos cerebrales, chiquititos, que van matando neuronas, van matando territorios funcionales, van causando, y eso se llama demencia desde el punto de vista histopatológico. Va a perder funciones. Un cerebro que debe tener una función, ojalá una duración bastante larga en el tiempo para mantener la homeostasis, mantener el funcionamiento, mantener la autovalencia del paciente, se va perdiendo, se va perdiendo. Ojo en ese sentido, ¿de acuerdo? A propósito del fondo de ojo y del TAC. ¿Para qué lo estamos pidiendo en el fondo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ok? Muy bien. Factores de riesgo, todo aquello que participa en el proceso patogénico de la enfermedad, ya sea en forma directa o indirecta. Vamos a ver que hay factores de riesgo modificables y otros no modificables que son preguntas de prueba. ¿Ok? Dentro de los factores no modificables tenemos la herencia, los factores genéticos, que no podemos hacer mucho. Como les decía, un ejemplo más extremo es personas que son delgaditas, que no es el peso, no es el sobrepeso, como un factor esencial que en la gran mayoría de los pacientes hipertensos, ¿ya? Pacientes que son ectomórficos, muy delgados, pero están con presiones muy elevadas para un cuerpo que debe tener un trabajo cardiovascular más tranquilo, ¿ok? Que lo vemos en forma y que se transmite de generación en generación. Vamos viendo, hay un factor genético importante. Por tanto, sabemos que dentro de la hipertensión es multifactorial y dentro de ello la herencia es importante. ¿Cuán hipertensa es la familia? ¿Qué antecedentes? La mortandad de los pacientes también, de la historia de los familiares. ¿Cuántos pacientes, cuántos tíos están relacionados con accidentes vasculares, están relacionados con infarto agudo al miocardio o accidentes cerebrovasculares que acortaron su expectativa de vida o causaron la muerte? Edad, ¿no es cierto? Vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, a los 45, 55 años, es un factor de riesgo, pero no por la edad. Sabemos que la edad nos dice cosas, pero en general, acuérdense, la hipertensión, así como la diabetes, no habla del comportamiento del paciente, del autocuidado que tuvo. Ahora, no es que el paciente haya estado descuidado en el fondo, por querer hacerlo, sino ese por desconocimiento de factores de riesgo, de educación de salud. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que ser majaderos en el sentido de educar a nuestros pacientes, de hacer prevención primaria, de no agotarnos nunca de la prevención primaria, antes de, no la prevención secundaria que llegamos al diagnóstico, y no la prevención terciaria cuando el paciente tuvo el accidente vascular, quedó secuelado, o sea, está con un estado de demencia, infartos múltiples, a repetición, ¿ya? Cuando viene uno, viene otro, tanto al corazón como a los cerebrovasculares, no se olviden de ese detalle. Por tanto, es una responsabilidad, una mea culpa en general, ¿no es cierto? Estamos fallando, sobre todo los que trabajamos en el área de salud, sabemos que, y nos gusta la salud humana, sabemos que hay que enseñar a la población, como a los niños chicos, hay que enseñarles hábitos saludables, y eso cuesta mucho, igual que los niños chicos, es igual, ¿ya? Los adultos y los niños chicos se comportan igual. Por lo tanto, hay que seguir enfatizando, no hacen caso por un tiempo, después se dejan estar. A eso refiere con la edad. Por lo tanto, cuando llegamos a los 45 o 55 años en general, que es una edad hoy día en que los pacientes están en una plenitud, que antes no lo era, ¿ya? En esta edad había mucha mortandad, antiguamente, por accidentes vasculares de hipertensión, justamente. Al miocardio, accidentes vasculares y cerebrovasculares. Hoy día la población está un poquito más cuidada, pero a esta edad está descompensado, está más gordito, está con 15 kilos, 20 kilos arriba, y eso sí o sí va a traer aparejada una hipertensión. ¿Ok? Por género también vamos a ver que la obesidad y el sobrepeso también se distribuye, hay un factor genético, vimos el factor genético per se en el hombre, también tiene que ver con los hábitos también. Grupo étnico, que lo hablamos anteriormente, raza, que es importante, el factor racial, cuando hablamos de factor racial hablamos de genética. ¿Okay? Sabemos otros factores modificables, la ingesta excesiva de sal, ¿ya? Somos animales de costumbre, ¿ya? Cuando el paciente está con una crisis, hizo una crisis hipertensiva, va entendiendo, no, ahora sí, ya hay que reducir la sal, pero hay que enseñar a la población que hay que hacer antes eso, En el fondo, el que es muy salado, en el tiempo se espera que esta relación directa del sodio con la hipertensión sea un factor coadyuvante importante, que potencie, ¿no es cierto?, y despierte precozmente
un cuadro de hipertensión crónica en un paciente con factores hereditarios, genéticos, factores ambientales importantes, más un factor que puede ser modificable y que podemos intervenir perfectamente como la ingesta excesiva de sal. Todos los productos vienen salados, ¿ah? Le dan el sabor al alimento. ¿Ah? Quien ha comido sin sal sabe que son poco apetecibles, pero por supuesto no hay que irse a los extremos, siempre preconizar que hay que ir bajando de a poquito, la sal de a poquito, que no se sienta. Si la bajan de golpe y porrazo, el paciente va a perder adherencia a la indicación. No, muy desabrida la comida. No, prefiero no comer. Prefiero no hacer caso porque me gusta comer, dicen otros pacientes. Y otros dicen, no, prefiero no comer, que sería lo ideal, pero la gran mayoría dice, no, en realidad, bueno, no va a seguir echando sal y después se olvida la indicación. ¿Ok? Por eso hay que ser razonable en las indicaciones también. Todo viene salado, todo. Son los menos los con sal. ¿Ok? Por tanto, preconizar en el paciente esa sodio-dependencia que tenemos justamente para mantener los alimentos, estas sobresales, ¿no es cierto?, también mantienen y conservan ciertos productos a propósito, ¿no es cierto?, para la preservación en el tiempo. ¿Ok? Por tanto, buscar productos más saludables. Ok. Otro es la aparición de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus va de la mano con la hipertensión, acelera también la arteriosclerosis. La diabetes mellitus per se, por sí misma, acelera la arteriosclerosis, por lo tanto, dispara la hipertensión arterial. ¿Ok? Y más encima, lamentablemente, nuestros pacientes, la gran mayoría, son hipertensos y diabéticos. Pero el común denominador de la hipertensión y diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, cuidado con el peso. ¿Ok? En este paciente, que podemos intervenir, interviniendo también si es diabético, ya el paciente, vamos a intervenir en él con medicamentos, que tenga una buena adherencia, que no se nos complique, que después vamos a ver que la diabetes no perdona, enfermedad silenciosamente letal también, muy devastadora, la más devastadora de la medicina interna. ¿Ok? Evitando esta adicción, ¿no es cierto? Una mayor adicciones que tenemos, aparte de adicciones diversas, es a la glucosa. ¿Ya? Lo más adictivo es la glucosa, lo dulce, ¿no es cierto? Los placeres, estos placeres que causan mucha adicción. Por lo tanto, pacientes que consumen esto, que ustedes ven que puede ser una delicatessen, una de las 500, ¿no es cierto? Para algunos todos los días. ¿Ok? Delicatessen de este calibre. Por lo tanto, podemos intervenir en este paciente en una buena adherencia para un mejor control metabólico de este paciente para evitar la progresión de la hipertensión que se potencia. El alcohol, consumo excesivo y el alcohol, ¿no es cierto? Vamos a ver que el efecto del alcohol, por el efecto presor que se le ha atribuido, puede ser debido a una mayor entrada de cáncer a la célula, ¿no es cierto? Activación, sabemos que sí, activa el sistema nervioso simpático. Y hay una inducción de la resistencia a la insulina, aumento del cortisol sérico. Todo esto hace el alcohol que finalmente nosotros lo que asociamos más es la activación del simpático, pero a nivel fisiopatológico, ¿no es cierto?, estos factores van a hacer que se dispare la presión arterial, que es pregunta de prueba a propósito del alcohol, ¿ok? Por eso consumo moderado de alcohol, ¿no es cierto?, etcétera. Otro factor que les decía que es muy, muy adictivo, esta adicción, es el tabaco. Y el tabaco es el principal agresor. En general, la población fuma mucho, hombres y mujeres fuman mucho, cada vez están fumando más. Por factores por factores ambientales, que todos fuman, yo también fumo, prueba, y es adictivo. Es también una droga adictiva, ¿ya? Es muy difícil decirle al paciente que deje el cigarrillo de golpe y porrazo. ¿Ya? Muy difícil, es como todas las adicciones. Permitida, por supuesto, legalmente permitida, pero desde el punto de vista cardiovascular, acuérdense, es el principal agresor cardiovascular el tabaco, acelera la arteriosclerosis, se nos estrechan las arterias. ¿Ya? En general, los fumadores empedernidos, los fumadores crónicos, son flacos, son delgados, les quita el apetito, se fuman 3 cajetillas. ¿Ya? Uno los conoce, esa fisonomía las conozco yo sin saber medicina, de chiquitito veía personas que eran grandes fumadores, eran todos delgados, ¿ya? Y uno esperaría que una persona delgada tuviera la presión por el suelo, pero al contrario, tiene una tremenda arteriosclerosis, son los pacientes que llegan a las cirugías vasculares periféricas para salvar extremidades inferiores,
relacionado con mayor incidencia de accidentes vasculares al corazón y al miocardio. Un factor muy potente, ¿ya? Ok, como les decía, los accidentes vasculares asociados a ello, la patología cardiovascular asociada a la arteriosclerosis de las coronarias, los infartos, se nos estrechan las coronarias, se nos producen accidentes agudos al miocardio, JAM, el infarto. Uno de los principales es el tabaco, a nivel sistémico, todo el cuerpo, pero a nivel de territorio cerebral y a nivel de territorio vascular. Y por supuesto, la relación directa que tiene con el daño al pulmón, ya que lo vamos a ver en patología respiratoria. Por tanto, devastador el tabaco con respecto al aparato cardiopulmonar, ¿ya? Que mantiene la vida del cuerpo. Estos dos órganos que pertenecen a dos aparatos que hacen, ¿no es cierto?, que funcione en forma adecuada, la homeostasis del cuerpo se va perdiendo, se nos enferma. Y si se nos enferman estos dos órganos vitales, el principio del fin. ¿Ok? Son patologías crónicas, por lo tanto, merman la expectativa de vida de la población. ¿Ok? Y lo otro que hablábamos, factor modificable, el peso. Fíjense que aquí están dos dibujitos mostrando cómo la poca actividad física, ¿no es cierto?, puede llevar a este relajo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la dieta, puede llevar a que tengamos mucho peso. Aquí no estoy hablando de usted, ni de ustedes, ni del curso, estoy hablando de toda la población. Estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el mundo, ¿de acuerdo? Que no se siente. Cuando uno habla de sobrepeso, obesidad, es como un tema tabú en la de salud. ¿Ok? Pero hay que saber que estamos hablando de todo, de todos para entender la patología. Por eso la importancia del IMC, ¿no es cierto? Ver si el peso está relacionado en forma correcta con la talla. Peso 70 kilos, no es tan alto, pero mide 1,40, el pequeño gran detalle, ¿ya? O 1,50, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el corazón tiene que bombear mucha sangre y esa sangre va produciendo hipertrofia cardíaca, va acelerando la aterosclerosis, etc. Factores ambientales, aquí vemos dos somatotipos de la mujer, ¿no es cierto? Tenemos el somatotipo tipo manzana, esta obesidad más central, que está asociado a una patología cardiovascular, y el versus, esta forma más de pera, ¿no es cierto?, que describen los libros, que permiten de todas maneras tener un sobrepeso, obesidad muy diferente. Curiosamente, este somatotipo tolera un poquito mejor la diabetes, al revés de este otro paciente, ¿ok? Pero ya una mayor cantidad de insuficiencia vascular periférica, ¿ya?, a nivel de territorio de extremidades inferiores, que la población femenina con este otro somatotipo. Sus pros y los contras, pero en el fondo el sobrepeso nunca va a ser bueno desde el punto de vista cardiovascular, ¿ya? Factores modificables, las dislipidemias que se producen, ¿no es cierto?, alteraciones de los lípidos, colesterol, que es la principal estructura que va a formar las placas ateroma, junto a esta inflamación crónica que produce la placa ateroma, con mucho colágeno, con estas placas de colesterol, y posteriormente se calcifican estas placas, se hace como un cemento muy duro, por lo tanto las grandes arterias se ponen rígidas, en lugar de ser elásticas, en lugar del corazón inyectar la sangre y la raíz de toda la aorta dilatarse y después contraerse, y así va siendo esto a nivel de el resto de la parte vascular de la arteria en sus diferentes porciones, pero resulta que la arteria aorta está calcificada, está rígida, por lo tanto no hace ese vaivén, y el corazón tiene que hipertrofiarse, tiene que cumplir con la demanda periférica y se va produciendo este daño. Por tanto, la dislipidemia, ¿no es cierto?, el aumento de las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad que están relacionados con el colesterol son muy dañinas. A su vez, tenemos el colesterol bueno, ¿no es cierto?, que se habla de las proteínas de alta densidad, que cuando aumentan es bueno, en realidad lo otro es malo, cuando aumentan la LDL. Por eso es importante el perfil lipídico en algunos pacientes. Hay poblaciones que las dislipidemias pueden ser muy, muy severas. Hablamos que el colesterol tiene en promedio un rango de 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Un paciente puede tener 700, 800 de colesterol, ¿ya?, etcétera, que son de alto riesgo cardiovascular. Factores modificables, ¿no es cierto?, que van a impedir que evolucione
la arteriosclerosis, la placa ateroma. Esta es la placa ateroma que vamos a hablar después de infarto agudo en miocardio y cerebrovascular. Este es un vaso normal. Aquí se va desgarrando el revestimiento, ¿no es cierto? Se van depositando una estría lipídica, después unas placas se van formando para resistir las presiones. Esto no es por azar, no es por casualidad, ¿ya? Esto es debido a una sobreexigencia vascular en ciertos territorios que vamos a ver después, sobre todo cuando se dividen los vasos. A la salida del corazón y la división de los grandes vasos hay una mayor presión al achicarse los lúmenes. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo en un corte normal del lumen de un vaso arterial, cómo se va produciendo ese depósito en su endotelial, ¿no es cierto?, de la placa de ateroma. Aquí se formó una tremenda placa ateroma, ¿no es cierto?, tremendas placas ateroma que van a ocluir, van a producir el desgarro de este epitelio, va a producir que se forme un trombo, un coágulo, ahí. Este es un accidente vascular, ¿ya? Por lo tanto, imaginen que antes pasaba la sangre por acá, ahora debe pasar por acá. ¿Se imaginan lo extremo que es? Fíjense, solamente para citar un ejemplo, ¿eh? Hay pacientes que tienen tan acelerada la arteriosclerosis que uno pide un ecodoppler color para ver cómo está el flujo arterial y venoso, pero arterial, de las carótidas a nivel del cuello, de las carótidas, los grandes vasos que llevan sangre a cabeza y cuello, y se encuentra con carótida en pacientes fumadores empedernidos, ¿no es cierto?, que tienen incluido 85-90% del lumen y el paciente todavía está vivo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para que entiendan que esa arteriosclerosis que estamos viendo en las carótidas se extrapola al resto de las arterias del cuerpo, las coronarias, a nivel de las arterias renales, que si el riñón también recibe menos perfusión, se activa más el eje. Es un círculo vicioso, un círculo virtualmente vicioso y letal, ¿ok? Que va a llevar finalmente a que tanto aumenta la presión, no de un día para otro, por supuesto, o hay factores que lo pueden acelerar, que esa presión debe pasar toda esa sangre ahora por ese lumen, con más fuerza que hace el corazón, y se puede desgarrar el accidente vascular. ¿Ok? Muy bien, ¿eh? Factores modificables como puede ser el estrés, ¿no es cierto? El estrés que nos descompensa, nos vuelve locos. Flaco favor para el aparato cardiovascular. Acelera la arteriosclerosis, libera más adrenalina. Una persona estresada está con más adrenalina, está en reposo, pero está trotando el cuerpo, está el corazón siempre funcionando más de la cuenta. Un corazón hiperkinético, un corazón que está con más frecuencia cardíaca de lo normal, del promedio, o anda con, ¿no es cierto?, taquicardia desde el punto de vista técnico, arriba, con frecuencias cardíacas, incluso arriba, en reposo, a ratos fluctúa entre 90, arriba de 100, 90, arriba de 100. Ese es un corazón muy adrenérgico. Va a acelerar la arteriosclerosis. Hay un desgaste. O sea, un corazón más estresado en el corazón, en el fondo, que está denotando este estrés crónico. Hay un dicho muy antiguo, que yo lo escuché también de chico en la parte de campo, zona de campo, zona rural también, Rancagua City, etcétera. También se hablaba que las personas que son más estresadas viven menos, y eso es cierto. Viven menos justamente estos factores que podemos intervenir que aceleren la patología cardiovascular. ¿Ok? No se olviden, ¿eh? Pregunta de prueba, factor que incide en forma muy directa y violenta en el desarrollo de la placa ateroma, que finalmente van a causar los accidentes vasculares: el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia. Antecedentes familiares que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de evaluar factores de riesgo, como son los factores de la herencia familiar, hábitos en la familia, función renal. Recordar que la función renal alterada, riñón alterado, siempre un paciente con insuficiencia renal va a ser hipertenso. ¿Ok? La obesidad, ya pensar de frentón que un IMC mayor de 30 nos debe preocupar de sobremanera. Y menores también, ¿eh? Estamos en sobrepeso, debemos preocupar. Sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud, IMC, ¿no es cierto?, que esté bajo 30. Edad, ¿no es cierto? La edad, ya hablamos de factores de riesgo per se, pero más que la edad, son los hábitos que trae esta persona, el relajo, ¿ya? Por eso la incidencia es mayor, pero no esperemos que la población se relaje. La intervención tiene que ser ahora ya, tiene que ser en forma más precoz. ¿Me siguen? Ok, benzina, recordando un poquito, retención de más agua y sal, vasoconstricción periférica, como resultado nos trae un aumento de la presión arterial.
No se olviden de esta angiotensina que es formada por el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Y esto es lo otro que no se olviden como concepto. Silenciosamente letal, no produce síntomas, ¿ya? Al comienzo puede haber una pequeña cefalea, pequeña molestia, pero no más de eso. Por eso al paciente le cuesta entender. Yo no soy hipertenso porque no siento nada. A lo mismo que el diabético, ¿no es cierto? No siento nada, tengo molestia. Hasta que se descompensen y ocurren los desastres, uno recién entiende. ¿De acuerdo? Clínica. Ya hablamos de la clínica de cefalea, a veces hay fatiga, el paciente, vértigo. Pero acuérdense de lo que les dije para una descompensación hipertensa que debo sospechar. Tinnitus, zumbido de oído. ¿Ya? Abombamiento de la cabecita, que siente el paciente un abombamiento, un mareo, un pequeño atontamiento, o cefalea de frentón, ¿no es cierto? Fotopsia, estos destellos de luces que siente el paciente, lo vamos a ver en los casos clínicos, ¿ok? Me hablan de un paciente en estado agudo de crisis hipertensiva, emergencia médica. Si es joven, con mayor razón, porque le puede dar un accidente vascular. Si es de más edad, vamos a tener presiones que están relacionadas, arriba de 180, arriba, vamos a ver que el 180 sobre 110, la diastólica, el paciente ya tiene atontamiento, molestia, convive con ello, no es de un día para otro, insisto, ¿ya? Está en esa arteriosclerosis que está muy desarrollada con él. Por tanto, nosotros queremos bajar bajo 180, bajo 110, ¿no es cierto? Pero no pretendemos a corto plazo que el paciente llegue a la normalidad, porque él está en otro equilibrio, el paciente con sus placas ateroma, ¿ya? Que podemos causar una disfunción cardiovascular, ¿de acuerdo? Y complicaciones graves y mortales, el YAN que hablamos, el accidente agudo al miocardio, infarto agudo al miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón ya no da más. Primero por falla ventricular izquierda y después en forma generalizada el corazón arrastra el pulmón a la perdición también. Insuficiencia cardíaca significa que también va a alterar la función respiratoria, anatomía, que vamos a ver después en un esquema. ¿Ok? Y los accidentes cerebrovasculares. Tanto más incidencia de los dos. ¿Y por qué los dos? Acuérdense que por las placas de ateroma, que van a hacer que desarrollen ¿cierto? Estrecheces muy críticas. Vamos a ver los bypass que se hacen para perfundir mejor al corazón, evitar un accidente vascular cuando todavía no se ha producido porque el paciente tiene isquemia o cuando ya tuvo un accidente vascular, dejar los otros territorios un poquito más permeables. ¿Ok? Que no podemos hacer lamentablemente con las placas de ateroma que tenemos desarrolladas a nivel cerebral. El corazón, de forma extraordinaria, podemos hacerlo. ¿Ok? Y no se olviden, segunda causa de ceguera la hipertensión en Chile, la primera diabetes, no se olviden. Segunda causa de insuficiencia renal en Chile y en todo el mundo, la primera es la diabetes, ¿ok? Y lamentablemente nuestro paciente es diabetes hipertenso, como les decía. Órganos blancos, que le estamos hablando acá del cerebro estamos hablando de la irrigación, de las carótidas, de ahí hacia arriba, de justamente tejido noble que gobierna el cuerpo. Sin él no somos nada. Por eso un accidente vascular cerebral es devastador. Significa que se nos muere territorio de la masa encefálica. Y les decía, y les sigo diciendo, que un accidente vascular condiciona un segundo, un tercero, un cuarto, hasta que finalmente se va a llevar sí o sí al paciente. Solamente que nosotros vamos a intervenir retardando que se lo lleve antes, ¿ya? Por el bien del paciente y su familia, en el fondo. Ok, muy bien, los derrames se refieren a los accidentes vasculares. Que hablamos como un resumen, ¿no es cierto? Como altera la arteriosclerosis a nivel de las coronarias, etcétera, y la relación con la insuficiencia renal. La retinopatía que le hablaba hace un rato, retinopatía hipertensiva. Por eso es importante siempre un fondo de ojo en estos pacientes que no se realiza. Curiosamente, el oftalmólogo entra en la parte final, cuando está dañado el paciente, que no es la idea. Este es un fondo de ojo, En el fondo, se dilata la pupila y uno ve más o menos esto en el fondo de ojo. ¿Ya? Ve la ramificación que está produciéndose con la entrada de la arteria oftálmica. Se pueden ver microhemorragias en la zona. ¿Ya? Se ven alteraciones de esta parte del globo ocular con un simple fondo de ojo. ¿De acuerdo? Ok, aquí está. Viéndose algunas cosas que se pueden ver exudado en la zona, alteración en la irrigación, pueden verse
mancha algodonosa que ya indican daño, indican muerte de fotorreceptores en la zona, etc. ¿Ok? Papila edema, edema de papila en el fondo, papilidema, edema papila. ¿Ya? Edema significa que hay una congestión en la zona que empeora la visión. Todo esto se puede ver con un simple fondo de ojo que no requiere mayor técnica que un aparatito de mano que uno puede hacerlo, que puede hacer hasta el, el médico general, pero los oftalmólogos deberían tener adentro los chequeos que no se hacen al paciente diabético y al paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque ellos van a quedar ciegos en el tiempo. Si no se corrige o se trata de forma adecuada, la patología hace, por supuesto. ¿Ya? ¿Ok? Se va dañando en el fondo la retina, los fotorreceptores. Y, por supuesto, va quedando ciego el paciente. Lo mismo pasa con los accidentes vasculares, lo que se llama encefalopatía hipertensiva. Hay unos infartos que se llaman infartos lacunarios, que se van produciendo en forma silenciosa. Chiquititos, un infarto chiquitito. No son de los grandes infartos cerebrales, ¿ok? Que van causando demencia en el paciente hipertenso. Aquí vemos una foto de un accidente vascular. Típica anatomía, ¿te recuerdan? Esto les decía. Si esto estuviera sano, acá se ve mejor. Aquí ocurren los accidentes vasculares de los hipertensos en esta zona. Lacunaria porque producen pequeñas lagunas. Son pequeños los infartos. Aquí vemos un gran infarto con hemorragia. Acuérdense que los infartos pueden ser hemorrágicos, o estallar un vaso, que son más letales, isquémicos, que se nos tape una arteria, que son dos eventos diferentes desde el punto de vista pronóstico. También el accidente vascular, ¿se fijan? Tremendo. Todo eso se murió, ese territorio. ¿Ok? Eso está diciendo el accidente, que puede ser un poquito más. Entonces son devastadores. Y el paciente logra sobrevivir gracias a los cuidados que tenemos hoy día con respecto y reanimación de estos pacientes críticos. ¿Ok? Y después lograr recuperar función en el tiempo. Entonces no queremos llegar a eso, indudablemente. Alteraciones, ¿no es cierto?, también del sistema del tronco, donde está justamente se regula la respiración, la frecuencia cardíaca, etcétera. Cómo se afecta el cerebelo, ¿no es cierto?, en la coordinación de los movimientos. ¿Ya? Ataxia, el paciente queda con ataxia por accidentes vasculares que están involucrando la corteza motora o de frentón a la irrigación del cerebelo. ¿Ok? En lo devastador que es esta hipertensión cuando actúa en forma descontrolada. Y lo que vamos a ver después es justamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se tiene que es 3 o 4 veces mayor el ventrículo izquierdo que el derecho normalmente. 3 a 4 milímetros el grosor, el espesor del ventrículo derecho y el izquierdo 12 en promedio. Pero estos pacientes pueden llegar a tener 20 y más de 20, hasta 30 milímetros de grosor. Tratando, ¿para qué? De vencer la resistencia que se le opone al vaciamiento. Estas placas ateromas se depositan en esta zona. Por lo tanto, ya no es tan elástica. Como vieron esta histología, es muy elástica esta zona, tiene gran tejido elástico, ¿cierto? Justamente cuando inyecta la sangre se dilata la raíz de la aorta y después empieza a impulsarla como una bomba. Empieza una suerte de onda. Se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. Y esa es la sensación del pulso periférico que tenemos, ¿ok? Que va produciéndose con esta hipertensión arterial crónica que va a llevar finalmente a esta descompensación cardíaca. Y por su parte, en forma paralela, las coronarias se nos están cerrando por el aumento de la arteriosclerosis. Por tanto, dos eventos que van en progresión en forma paralela en paciente hipertenso. No se olviden, las coronarias que se nos están cerrando y que deben alimentar al corazón y que van a producir finalmente el accidente vascular. Y por otra parte, el corazón que se hipertrofió para compensar en forma silente al cuerpo, pero en un minuto más, en un minuto va a llegar a un punto de no retorno en el cual se hipertrofió, pero las coronarias no son capaces de administrarle más sangre. Le pide el músculo, creció, está robusto, se hipertrofió, está grueso, pide más sangre, pide más energía. Y las coronarias le dicen, no más, no podemos suministrar más energía. Y van decreciendo, el suministro va decayendo. Por lo tanto, el músculo que se hipertrofió se empieza a atrofiar,
se nos empieza a quedar atrás. Y empieza el principio del fin del paciente. Y el nacimiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Que lo podemos objetivar en una radiografía en el paciente. Una radiografía, en este caso, normal, que vamos a ver, está hiperinsuflada, un poquito translúcida, ¿no es cierto? Esta es la ciruta cardíaca, se ve chiquitita, ¿se fijan? Por eso puse esta radiografía que son ciruta cardíaca muy chiquitita. Fíjense en este otro paciente, una insuficiencia cardíaca. Este es el corazón, ¿eh? Está grande. Por supuesto que hay edema también de pulmón, edema del tejido alveolar, ¿no es cierto? Está con agüita, ¿se fijan? Pero no está con derrame pleural. Este es el resto del pulmón que tiene este paciente. Ahí está también con edema en la zona, probablemente también es infiltrado, ahí se ve. Y este es el resto del pulmón que tiene. Esto significa que el pulmón no puede expandirse en esta zona. Está ocupado por el corazón gigante. Este paciente, si uno ve esta radiografía y da pronóstico de vida, dice, le queda muy poco. Soplar del paciente o una infección, cualquiera que acelere el metabolismo, va a matar al paciente. ¿Ya? Este es un corazón demasiado extremo, por supuesto, crítico, con mucho edema pulmonar, que vamos a ver después en casos clínicos. Pero se fijan que acá se nos perdió la ciruta cardíaca, debería estar acá. La ciruta cardíaca debería estar acá. ¿Ok? Y miren cómo está. Fallo ventricular. Para que se acuerden de la radiografía, que vamos a seguir viendo radiografía para interpretarla. Por supuesto, aquí estamos muy tardíos, estamos llegando a placé, estamos llegando a la parte final de la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Que es lo que no queremos en el fondo. Ok, por tanto, no se olviden, cardiopatía isquémica coronaria, que van a limitar la hipertrofia al final. Se acabó la alimentación del músculo hipertrofiado. Eso significa, llevando a insuficiencia cardíaca. No da más, como muestra esta imagen. Está trabajando, ya no da más. Está hipertrofiado hasta el máximo, pero ya no da más. Ok, y ya va a aparecer el otro tema, ¿no es cierto?, asociado con el accidente vascular, ¿no es cierto?, un infarto agudo al miocardio. Viene a causa de muerte súbita en el paciente. De un día para otro el paciente se murió. ¿Ok? Y las más de las veces la cardiopatía isquémica nos da aviso a el dolor al pecho, que en medicina se llama angina. Angina de pecho. Cuando yo hablo de un angor o angina en medicina, fisiopatología, semiología clínica, si uno dice el paciente está con angor, yo sé que son las coronarias. Estamos hablando de este tema. Que entendemos todo que estamos hablando de este tema. No estamos hablando del grosor de la pared del corazón, no estamos hablando de las válvulas del corazón, no estamos hablando del circuito eléctrico del corazón. Estamos hablando de las coronarias. Estamos hablando de manifestación. Angor es un dolor al pecho. ¿Debido a qué? A las coronarias que están tapadas. Muy crítica. ¿Ok? Que el día menos pensado va a ocurrir el accidente vascular, se va a tapar la coronaria, y si no una gran coronaria o varios troncos. Recuerden que en forma general las coronarias se van a tapar. No es que se tape una coronaria y la otra esté permeable, 100%. Están todas dañadas, unas más, unas menos. Solamente que a uno le va a tocar la suerte, o la mala suerte en realidad, la mala suerte de ocurrir el accidente vascular. Y la otra salvarse mientras tanto. Esta es la placa ateroma, adelantando para infarto. La placa ateroma, ahí está. Entonces, si se tapa, ocurre el accidente vascular, como este coágulo, se tapa todo el territorio acá. Todo eso que está mostrando oscuro es el infarto. Si es demasiado grande el infarto, va a matar al paciente en forma súbita, muerte súbita. ¿Ya? Forma violenta, el paciente rápida. ¿Por qué? Porque perdió una gran masa cardíaca. No es capaz de cumplir con los requerimientos metabólicos. Entró en insuficiencia cardíaca aguda. Un infarto que produce una insuficiencia cardíaca aguda violenta significa muerte del paciente. Insacable. ¿Por qué insacable? Porque es demasiado grande el infarto. Ninguna UCI coronaria va a poder salvarlo. Los pacientes que sobreviven a los infartos son infartos más chiquititos, más chicos, ¿de acuerdo? Pero un infarto condiciona a otro, por lo tanto hay pacientes que tienen 2 infartos, 3 infartos, y si logran sobrevivir hasta 4 infartos. Paciente que ha tenido como 5 infartos, pero el corazón ya ni se movía. Finalmente esperaba un trasplante y fue trasplantado el paciente y se murió por una infección a raíz de las drogas inmunosupresoras del trasplante. ¿Ya? Cosas que ocurren que son también de alto riesgo en los trasplantados. Entre paréntesis, caso real. ¿Ok? No se olvide entonces este concepto de angor, de angina de pecho, que hablamos de coronariopatía.
hipertrofia ventricular izquierda, acuérdense, que van de la mano, lamentablemente. La insuficiencia renal crónica, agudo para diferenciarlo, ¿ok? Que son dos eventos diferentes. La aguda se puede presentar porque el paciente presenta un evento agudo de hipertensión. Las más de las veces es crónica en la población. Segunda causa de insuficiencia renal en Chile y el mundo es la hipertensión arterial crónica. ¿Cómo lo detectamos también la insuficiencia renal? Con microalbuminuria, empieza a botar proteína por los riñones. ¿Ya? Esta es una manifestación más precoz de insuficiencia renal que la buscamos los diabéticos, la buscamos los hipertensos, dentro del examen de orina. Eso es lo que buscamos. Está botando proteína, eso nos habla del daño que tiene el riñón en forma muy indirecta. ¿Ok? Es lo que le hablaba. La proteinuria, es decir, aparición de proteína, forma patológica en la orina. Albuminuria, la albúmina, ¿se acuerdan de la albúmina? La que mantiene la presión oncótica del intravascular, empieza a aparecer en las muestras de orina. ¿Ok? Que es un marcador indirecto de pérdida de función renal. El tamaño del riñón se achica, uno puede verlo por una ecotomografía abdominal, quiere ver el abdomen en general, el hígado, el vaso, y ve que los riñones están chiquititos. Se achicaron los riñones. Un riñón chiquitito significa que se murieron millones de... No millones, se murieron miles. Un riñón tiene 1 millón, 1,5 millones de nefrones. Se murieron miles de nefrones. Miles de nefrones, ¿ya? Por eso es más chico el riñón. Entonces, lo podemos ver. Un examen, si encontramos en un examen al azar un riñón chiquitito, muy chiquitito con respecto al otro, también sabemos que algo le pasó a ese riñón y que esté en insuficiencia renal ese riñón. Finalmente me interesa este detalle no menor. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Qué vamos a hacer con este paciente hipertenso? Que es la patología junto a la diabetes más prevalente a nivel nacional en Chile y todo el mundo. Entonces vamos a ver que hay un tratamiento no medicamentoso, es decir, no vamos a usar medicamentos, no vamos a usar fármacos, y un tratamiento que es medicamentoso, que vamos a usar fármacos. Y ahí vamos a ver la importancia que tiene el eje renina-angiotensina-aldosterona para los diferentes mecanismos antihipertensivos. ¿Ok? Entonces, tratamiento no medicamentoso, importante, el peso, ¿no es cierto? ¿Cómo saber si tengo un peso adecuado? Un IMC con respecto... el IMC va aumentando con la edad, pero muy poco. Va aumentando, pero muy poco. El IMC es un valor predictivo muy importante, ¿ya? En medicina. Por tanto, a todos los pacientes tomarles su IMC. Por supuesto, a los que se estabilizaron en crecimiento, que tenemos otros parámetros para la población pediátrica. ¿Ok? Alimentación saludable. Todos hemos escuchado eso desde chico, pero ¿qué es alimentación saludable? Una cantidad proporcionada, con lo justo y necesario. ¿Ya? Aquí se habla saludable de comer cosas, pero no se habla de la cuantía. Es la cuantía lo más importante también. Por supuesto la calidad, pero la cuantía es importante. Si yo estoy consumiendo muchos alimentos, aunque sean proteínas, mucha aquí, mucha allá, por supuesto que voy a subir de peso. Me estoy alimentando bien, con buena calidad, pero mucha carne, que nos trae otras patologías, mucha proteína, mucha leche, nos traen patologías. Por tanto, una proporción adecuada de alimentos y balanceada en cuanto a nutrientes, en cuanto a cantidad de proteína, carbohidratos, lípidos, ¿ya? Vitaminas, etc. Dieta hiposódica, actividad física regular, por varias razones. Fíjense que interesante este detalle que les voy a comentar. La actividad física deben preconizarla ustedes en sus pacientes. Uno, para mantener el trofismo de la parte vascular, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos vasculares, ¿no es cierto?, la parte vascular arterial, la elasticidad, etcétera. Mantener el peso. Buena actividad física para el principal, ¿no es cierto?, factor desestresor en general, la actividad física. No se olviden de ese detalle. Y lo otro no menor, que es importante para el tejido nervioso, para mantener el trofismo de la corteza motora, mantener las funciones cerebrales, ¿ok? Que es muy importante. Recordar que si hay neuronas motoras, si no están funcionando, sobre todo estamos hablando de población mucho mayor, pero para que sepa que es importante la actividad física en todos los grupos etarios y que las mantenga hasta el adulto mayor, el ejercicio, que mantener el trofismo de la masa encefálica, ¿ok? El tabaco, principal agresor cardiovascular, ¿no es cierto? El alcohol, ¿no es cierto?, que puede exacerbar
y acentuar la falla, la aterosclerosis y la falla cardíaca. Drogas, que hablamos ya, drogas ilegales o drogas legales, ¿no es cierto? Como los medicamentos, automedicación, etc. Y por supuesto, controles médicos periódicos, revisiones técnicas, usted voluntarias, como el auto, ¿no es cierto? Al auto, si no estuviera la revisión técnica obligatoria, ninguno llevaría el auto a la revisión técnica. El día menos pensado, el auto pasarían en pana todos los vehículos, ¿ya? Lo mismo pasa en los humanos, ¿eh? Somos porfiados. No está la revisión técnica obligatoria, debiera ser obligatoria. Debiera haber algo legal que obligue a la población y a los sistemas, no la población, pero al sistema de salud, a hacerle un chequeo a todos los pacientes en el fondo, ¿ya? Más que obligar a la población. Tiene que ser algo que es necesario hacerlo, que es importante hacerlo. Un control médico periódico, un chequeo general, ¿ya? Y si hay factores de riesgo, por supuesto, achicar los tiempos de los controles a los 6 meses, etc. La hipertensión. Situaciones especiales, el delantal blanco, ¿no es cierto? El miedo a los delantales blancos. ¿Han escuchado eso? No, es que a mí me asusta. Yo soy hipertenso porque sí, si ese paciente se asusta con los delantales blancos, también se asusta contra otras cosas, cuidado. Pero si todo el mundo se asusta, ¿eh? No, verdad que no estoy asustado. Pero en forma interna sube la adrenalina y se le llama el hipertenso el delantal blanco, ¿eh? Van al área de salud y se asustan mucho y les sube la presión. Pero se mantiene, ¿no es cierto?, que son personas más adrenérgicas, que pasa mucho con la edad. Los jóvenes toleran un poquito más el estrés, ¿eh? Para que sepan ustedes, toleran más el estrés que las personas adultas, por eso la patología aumenta con el tiempo. Toleran grandes estrés, grandes cambios violentos en el cuerpo, sobre todo en la liberación de adrenalina, pero con la edad se va perdiendo eso, se va perdiendo. Y estos pacientes que son más adrenérgicos andan muy bien los beta bloqueadores, ¿eh? Los beta bloqueadores que basan en la acción del sistema simpático, ¿no es cierto? Bloquean a nivel periférico, a nivel de esos receptores, bloqueando, ¿no es cierto? Y produciendo menos vasoconstricción a nivel periférico. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico, que me interesa. Entonces, en primer lugar, hay algunas normas con respecto a eso, que es importante que lo sepan también para un buen manejo de los pacientes. El tratamiento antihipertensivo es parte integral de, ¿no es cierto?, los pacientes que están con riesgo cardiovascular que ya tienen el diagnóstico. Y como les decía, siempre comenzar con dosis baja del fármaco. Si el paciente le tiene una dosis alta o le hacen un mal diagnóstico, en el sentido que está calculando que tiene una hipertensión moderada, por lo tanto debo entrar con esta dosis, 2 mecanismos para bajar la presión arterial, le va a bajar de golpe y porrazo, no mucho al paciente, pero lo suficiente para que el paciente sienta que se va a morir, ¿ya? Le bajan forma violenta y se va a asustar mucho y no va a querer tomar los medicamentos. Ninguno de ustedes, pues si sabe que usted cualquiera que pasan en unas cosas extrañas que siente que se van a morir porque el cuerpo reacciona, está bajando la presión muy rápido y reacciona en forma violenta, se está reanimando, se asusta uno, se asusta. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ser siempre increciendo y viendo la dosis adecuada para ese paciente, buscar los diferentes mecanismos para ese paciente. Vamos a ver que hay combinaciones, hay tratamientos que son de sugerencia basal para toda la población. Planificar, ¿no es cierto?, una reducción gradual, coherente de la presión arterial. Están 180 paciente joven, puede ser como usted, 30 años más, ¿no es cierto?, paciente sumamente joven, está con 100, por supuesto, no fue de un día para otro, si no estaría Dios ese paciente. Pero vamos a hacer un plan de tratamiento tal que queremos bajar la presión arterial de 180, llevarlo a otros parámetros. Objetivo, por lo menos bajo 140, 90 en primera instancia. Fíjense que era tal el desconocimiento de la hipertensión arterial en los consultorios antiguamente, y no sé si ahora en realidad, pero un paciente hipertenso que tenía 200, ¿no es cierto?, 180, lo bajaban a 160 y 100, y el médico decía, me parece está bien, está ok, retire esos medicamentos. Seguía la patología, seguía porque estamos hablando de un reposo, y se nos morían mucho antes, los pacientes nos complicaban. Por eso hoy día preconizamos para pacientes que están con las presiones muy altas, bajarlo en el tiempo, un manejo gradual, ¿no es cierto?, de tal forma que el cuerpo no se resienta, ir viendo. Por supuesto, paralelo a cambio del estilo de vida, bajar de peso, bajar el sodio en la dieta,
¿no es cierto? Hacer un poquito de actividad física una vez que ya esté más compensado, no al tiro, por supuesto, el paciente, sino que una vez que está más compensado, está más controlada la situación, podemos indicarle ya actividad física al paciente que nos ayuda a mantener el peso y también mantener la actividad adrenérgica, ¿ok? Etcétera. Por tanto, lo otro, la tasa de respuesta a la monoterapia no suele superar el 50%, ¿ya? Por tanto, hay que asociar fármacos, que podemos asociar en la medida que estamos viendo que un paciente, me explico, un paciente que yo le hago el diagnóstico, en este minuto le tomo la presión y el paciente no siente nada y tiene 160 con 100 y no siente nada, ese paciente es hipertenso. Solamente veo si el aparato está bien calibrado o no. Le mido una vez, dos veces, no para el diagnóstico, es para descartar que el aparato y con otro aparato, para saber si lo que yo vi, lo que estoy certificando, es real o es irreal, ¿no es cierto?, por falla del aparato. Una vez que yo sé con ese paciente, yo no empiezo con monoterapia. Ese paciente, una monoterapia, ya está indicado una terapia asociada, ¿no es cierto?, con 2 mecanismos por lo menos, y puede ir con 3 mecanismos. Después vamos a ver a qué me refiero a los mecanismos, ¿eh? ¿Ok? Por lo tanto, hay pacientes que andan mal controlada su hipertensión porque tiene 160 con 100 y le están dando un solo medicamento. Por ejemplo, los sartán que vamos a ver después de 50 cada 12 horas. El losartán es un tremendo medicamento, pero para presiones que están más bajas. En su debut, ¿y cómo sé que está bien? Porque está dentro del rango normal. Uno espera que un hipertenso llegue al rango normal en el tiempo, no de un día para otro, con un manejo, un buen manejo. O por lo menos pacientes que están extraordinariamente en las nubes, ¿no es cierto?, en los 200, 180, y no sintiendo nada, lleguémonos un minuto con este manejo porque estamos retardando el daño en esa lucha fatal. ¿Ok? Causa de respuesta inadecuada al tratamiento antihipertensivo, incumplimiento, poca adherencia del paciente, que la más de las veces. Tiene que pensar usted que también un paciente que debe tomar los medicamentos en forma diaria, se le olvida uno. A mí se me olvidaba hacer cuando me enfermaba un tratamiento cortito de 7 días, un antibiótico, uno tomó unos días, 2 días, después se me sintió mejor y no se toman más los medicamentos. Imagínense la población que tiene que tomarse todos los días los medicamentos, todos los días a cierta hora. ¿Ya? Por tanto, si no hay una ayuda en general de la familia, de alguien que pueda estar certificando, que efectivamente está cumpliendo el tratamiento, se hace muy difícil la adherencia. Por olvido, no porque no quiera el paciente, se le olvidó. O me tomé los medicamentos o no me tomé los medicamentos. ¿Ok? Sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? En un corazón que ya está dañado, también hay que cuidar de la sobrecarga de volumen. ¿Ya? No mucha agua, pues ya sabemos que el riñón y corazón ya no es el mismo. Fármaco, la automedicación, condiciones asociadas, ya vimos la obesidad, alcohol, ansiedad, dolor crónico, ¿no es cierto?, que hacen que la respuesta sea inadecuada al tratamiento. Y por supuesto, cuando anda muy rara la cosa, difícil de manejo, pensar siempre, sobre todo en población joven o en paciente que está apareciendo una hipertensión increciendo de difícil manejo, una hipertensión secundaria. ¿Ok? Y esto me interesa. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. Los fármacos hipertensivos. Esto lo van a ver en farmacología, pero me interesa que ya lo manejen, que lo deben manejar por el resto de sus días, en el sentido de conocimiento de fisiopatología para el manejo hipertenso. Vamos a ver que hay diferentes mecanismos para bajar la presión arterial. Tenemos los diuréticos. ¿Ya? Vamos a hablar de dónde actúan los diuréticos, cómo actúan. Los beta bloqueadores, beta bloqueantes. ¿Ya? Inespecífico, específico. Beta 1, específico. Los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Aquí tenemos los diuréticos como la hidroclorotiazida, que uno asocia. ¿Ya? ¿Por qué damos diurético al paciente? Para bajar la volemia, para bajar un toquecito, una caricia, un toquecito, dosis baja, ¿ya? Que se usa el diurético, pero siempre acompañando a otro, no es de entrada, no entra solo. No lo usamos como monoterapia, sino, por ejemplo, los sartán más, o vasartán, que es más nuevo, ¿no es cierto? Que el vasartán es un antagonista receptor de angiotensina 2, que vamos a explicar, ¿no es cierto? Lo que hacen los diuréticos, como el diurético te decía, es bajar el compartimento del agua, bajar la volemia, bajo la precarga. Y si bajo la precarga, un toquecito, bajo la presión arterial. ¿Se acuerdan de ese esquema que veíamos cómo se afecta, la precarga afecta el volumen expulsivo? Y el volumen expulsivo tiene que ver con
el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco tiene que ver con la presión arterial. Pues bien, ese es el mecanismo, son toquecitos. Beta bloqueadores, vamos a ver como el propanolol, la atenolol, que es beta 1 selectivo, ¿ya? Que bajan la actividad adrenérgica del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, población más adrenérgica puede entrar un poquito en algunos casos anda bien, pero generalmente va acompañando a otro. Vamos a ver los calcio antagonistas, como el más antiguo de todo era el nifedipino. ¿Han escuchado alguna vez del nifedipino? Que los pacientes le decían, no sé por qué razón, el filipino, le decían, nunca se acordaban del nombre, el filipino. Y una pastillita azul, o decían, se acordaban del color. No me acuerdo el nombre, pero es una pastillita azul, ya que hoy día se nos confunde el azul con otro tipo de fármaco. Que tengan cuidado, ¿ok? Los calcio antagonistas. Hoy día también están los calcio antagonistas de última generación que vamos a ver, como el nimodipino, ¿no es cierto? El anlodipino, que son los que se usan. Anlodipino, el que se usa actualmente, y vamos a ver después por qué ya no se usó el nifedipino, ni tendipino que salió después. ¿Ok? Por citar algún ejemplo, vamos a retomar esto, solamente citando algunos ejemplos. Inhibidores de la enzima convertidora, como se acuerdan ustedes del enalapril, estoy buscando el eje, para que me estén entendiendo lo que estaba hablando. El enalapril, ¿no es cierto? Por fin llegué, perdonen, por fin llegué, es para que me entendieran. Entonces vamos a tener los diuréticos que van a antagonizar, ¿no es cierto?, lo que está haciendo la hormona antidiurética. ¿Ok? Por lo tanto, permiten bajar el agua, bajar el compartimento del agua, los diuréticos, y bajar la volemia, bajar la precarga. Y si bajan la precarga, bajan, ¿no es cierto? Si bajan la precarga, no, tengo que hablar en el tracto de hoy día. Si bajan la precarga, bajan el volumen expulsivo, y si baja el volumen expulsivo, baja el gasto cardíaco, y si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Los diuréticos, y lo que usted decía. Cuando hablamos, podemos bloquear en varios niveles. Cuando hablamos, vamos a usar otro mecanismo en orden acá, para explicarlo mejor. Hay inhibidores de la renina. Por lo tanto, vamos a bloquear todo el eje, ¿ya? Como Racilé. Vamos a ver un medicamento que se llama Racilé, que inhibe la renina, pero en toquecito. O sea, todos estos medicamentos antihipertensivos tienen que pensar usted que lo usamos en toquecito, en sugerencias. ¿De acuerdo? Podemos aumentarlo un poquito más, un poquito menos, por eso vamos asociando para potenciarlo. Yo no sigo usando uno y lo triplico, lo cuadriplico la dosis, sino que cuando ya llega un tope por sugerencia del laboratorio, debo asociarlo con otro para potenciarlo. Es decir, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 20, es 30, ya se potencian. Por tanto, vamos a ver que podemos inhibir a este nivel. Los inhibidores de la renina, como el alisquiren. ¿Ok? Aquí. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora, como el enalapril que les decía, para que sepan porque estaba mencionando el enalapril. Captopril, que está inhibiendo acá. ¿Se fija? Es otra familia. Entonces tenemos la familia de los diuréticos, la familia de los inhibidores de la renina, como en el alisquireno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, y el enalapril, que es bastante conocido, probablemente ustedes lo han escuchado alguna vez, ¿ya? Enalapril, que es antiguo, algunos pacientes siguen usando enalapril, Enalapril viene asociado con diurético, hidroclorodiazida, entre paréntesis, ¿ok? Los venden juntos. Tenemos otra familia que son los inhibidores o antagonistas, mejor dicho, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Antagonista de receptores de angiotensina 2. Es decir, llega, ¿no es cierto?, la angiotensina 2 a actuar a nivel celular y tiene un receptor, ¿ya? Y ese receptor va a estar bloqueado por un antagonista. Y ese es el famoso losartán, o el vasartán y todos los demás tanes de última generación, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que se tienen que aprender esas familias, por lo menos, no los nombres específicos, pero sí las familias, donde actúa ese medicamento. ¿Ok? Entonces tenemos los diuréticos, tenemos los inhibidores de la renina, como el alisquireno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto?, como enalapril, captopril. Acá tenemos los antagonistas receptores de angiotensina 2, como el losartán, vasartán, candesartán y otros más. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien.
Pero resulta que el simpático, como está activado, tenemos que bajar la acción del simpático. Y ahí están los beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿no es cierto?, a nivel periférico, que se usó alguna vez el propanolol, que es muy inespecífico. Hoy día se usa el atenolol, sobre todo en población más mayor, asociado siempre a uno como el losartán o el enalapril. ¿Ok? Tenemos, a propósito de liberación de adrenalina, tenemos los bloqueadores de bloqueadores alfa, bloqueadores de receptores alfa. ¿Se acuerdan de los receptores alfa? Que a nivel vascular, a nivel periférico, producen una tremenda vasoconstricción. Pues bien, tenemos bloqueadores contra los receptores alfa. ¿Se fijan? Tenemos una combinación de fármacos que inhiben los receptores alfa y beta. Y eso no amplifica, ¿no es cierto? Se nos amplifica, ¿no es cierto?, los mecanismos de bloqueo de la hipertensión arterial. ¿Me siguen? A esto me refería cuando estaba hablando de esto. Entonces yo inhibo la angiotensina 2, bajo todo esto. Toda esta acción se atenúa. Baja, ¿no es cierto?, la producción de aldosterona, por tanto baja la reabsorción de sodio y cloro, que aumenta la molaridad y aumenta la presión, ahora baja. Todo esto baja, por eso los mecanismos son importantes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos diuréticos, baja la volemia, inhibidores de la renina, como el esquireno, inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, como en el enalapril, captopril, inhibidores, que este es más importante, que más de última generación, ¿no es cierto?, son los antagonistas receptores de angiotensina 2, como los sartán, vasartán, etcétera, candesartán, que va a producir una baja de todo esto. Pero además tenemos los que actúan a nivel del sistema simpático, como los bloqueadores de receptores beta, inespecíficos, beta 1, específicos, inhibidores de los receptores alfa, ¿no es cierto? Inespecíficos, receptores alfa 1 específico, inhibición de los receptores alfa y beta, etc. ¿Se fijan? Entonces tenemos una batería de mecanismos por el cual actúan los medicamentos, para que se entienda. Y en los casos clínicos vamos a ir viendo un poquito más el detalle que vimos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Compartan el video si te gustó y suscríbete al canal.